y estén atentos a nuestras redes porque vamos a seguir con consignas así también. Así que vamos a seguir en la calle. Y estén ahí atentos a lo que pasa en Stream Comercio. Y bueno, de cara también y en consonancia con lo que venimos hablando ayer de la marcha universitaria, la comunicación, qué decimos, cómo nos comunicamos, hoy tenemos dos invitados de lujo que son Ezequiel Asquinazzi, especialista en prensa y estrategia de comunicación sindical, y Cristian Dodaro, comunicador y especialista en comunicación sindical, ambos cotitulares del espacio de comunicación sindical. Bienvenidos, chicos. Gracias. ¿Nos tenemos que aplaudir nosotros? ¿O? Sí, siempre con acá, confianza. Con Siempre con confianza. confianza. Son todos bienvenidos. Así que bueno, nada, gracias. un lujo. Gracias por venir, por sumarse a este stream. Y bueno, nada, arrancando, preséntense como quieran, más allá de la presentación formal, pero mi pregunta inicial sería ¿cómo surge el espacio de comunicación sindical y quiénes lo integran? Bueno, en principio yo soy docente universitario también. El espacio surge de una inquietud nuestra de decir, hay un montón, justo estaba Enzo hablando sobre el vínculo de la universidad y el mundo del trabajo, los problemas sociales a los que debe dar respuesta la universidad, y nosotros hace unos 5 o 6 años dijimos, no está abordada la comunicación de los sindicatos en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy docente de comunicación y presentamos un seminario optativo de comunicación sindical pensando las cuestiones específicas que tienen que ver con lo sindical respecto a la comunicación. O sea, cómo haces prensa, pero desde un sindicato, cómo trabajás redes sociales, cómo trabajás tu comunicación interna, cómo trabajás la comunicación externa desde los sindicatos. Y después otra cuestión que es lo que dicen de nosotros los trabajadores y trabajadoras en los grandes medios, el trabajo sobre la estigmatización, esta cosa de siempre somos feos, siempre somos negros, ¿cómo gordos. construyen esa identidad los Claro, medios? ¿viste? Y siempre es el ataque al trabajador. Pareciera que no tenés derecho a organizarte, no tenés derecho a pedir ganar dignamente un sueldo, y otros sí se pueden organizar, porque digo, en el Yao Yao, cuando se juntan los empresarios, se organiza, están rosqueando y están haciendo, y no pasa nada, no dicen, estos son todos unos ladrones que se juntan ahí a comer sanguchitos, ¿por qué no tirás una pala y no sale nadie? Y entonces ahí es donde dijimos, bueno, vamos a empezar a construir eso, y la verdad que nos está yendo, estamos muy contentos y además somos muy cabezas duras, venimos laburando mucho con eso. Hubo mucha repercusión sobre eso. Sí, la verdad que sí, estamos contentos con eso. Y bueno, después te contará Ezequiel también alguna otra cosa. Yo le pregunto al que quiera, yo creo que para mí los primeros que empezaron a entender las redes, a usarla en política, creo que fue el macrismo, en el 2013 con Twitter, que el peronismo siempre corrió de atrás. Después, bueno, el presidente que tenemos hoy en día se usufructuó eso, digamos. ¿Creen que hoy en día, por ejemplo, vamos a llevarlo a la marcha ayer, ayudó el tema de las redes a la movilización de lo que fue el día de ayer? ¿Ayuda, digamos? Mira, las redes claramente... Exacto. Sí. Más cómodo. Ponete cómodo como quieras, acercate un Sí. poquitito más al micro. No, las redes claramente ayudan. Quizás desde los sindicatos, o en muchos sindicatos empezamos un poquito más tarde a usarla mejor, pero hoy por hoy todo el mundo usa las redes, y de hecho puntualmente el uso de redes en sindicatos tiene una potencialidad mucho mayor a cualquier otro espacio. ¿Por qué? Porque los sindicatos contamos con militantes, con llegada directa a un montón de personas que pueden participar. Nosotros podemos llegar a los propios trabajadores, a los afiliados, a las afiliadas, y si hacemos un trabajo interno potenciamos esa participación. Entonces, jugando con una especie de coordinación por un lado y liberación de fuerzas creativas por el otro, tenemos una posibilidad de alcance mucho mayor que cualquier otra instancia. Eso pensamos nosotros. Ahora, esto hay que trabajarlo, hay que liberarlo y hay que profesionalizarlo y sistematizarlo. Y con una mirada estratégica, pues, acá en donde estoy sentado yo estaba el compañero Javier, que planteaba la necesidad de LinkedIn, y está muy bien, porque digo, es la red social en la que discutís las cuestiones de
el mundo del trabajo en el marco de los saberes profesionales. Claro, y compartir, sí, sí. bueno, ¿por qué los trabajadores, No podemos como apropiarnos de espacio eso, organizado, no podemos discutir las cuestiones profesionales? Vos sabés que en el caso del periodismo también pasa esto. Digo, el estigma no solo tiene que ver con aquello que es más manifiesto, que es esto de quiénes son los feos, los malos, violentos, sí. los extorsionadores, que lo hemos trabajado, lo trabajamos sistematizando, cómo se usan las redes y cómo se usan los medios de comunicación para construir el estigma. El movimiento empresarial antibloqueos es un ejemplo de ello. Las reiteradas fake news sobre distintos sindicalistas, pero también en el espacio del progresismo, de nuestros compañeros de los medios, algunos te dicen, mirá, si no hay un conflicto yo no puedo hablar de los sindicatos. Claro. Pero si yo quiero saber cómo funciona el comercio, le pregunto a ustedes. Y si quiero saber cómo funcionan los aviones, le pregunto a Viro. Claro. Y si quiero saber cómo funcionan las universidades, le pregunto a los docentes universitarios. Claro. Digo, ¿quién va a saber más del funcionamiento de un sector productivo que un trabajador? ¿De productivo o de servicios En que un general, trabajador? sí, sí. Nadie. Digo, el tema es que hay una mirada liberal que es la de que hay especialistas en algún tema. Especialistas y referentes claro, habilitados para hablar. Claro, además. que son los que vienen y te dicen, voy a hacer una reingeniería, cagaste, ¿viste? Y fuiste ahí, Sí, ya te agarrás los Entonces, pantalones. claro. Entonces después le ponés, ¿viste? Y después los propios compañeros dicen, guarda que viene el reingeniero. Claro. Entonces, Está contando un caso real. Esa es que, Recordalo. casos reales que sí, sabemos. Y esas son cosas, ¿viste? Que decís, pero ¿quién va a saber más de logística de los propios compañeros? Digo, para hacer más eficiente el trabajo. Por eso hay que discutir. Por eso también hay discusiones dentro de la comunicación, pero también dentro del mundo del trabajo, que tenemos que volver a dar, que tienen que ver que discutamos productividad. Sí. Si yo como trabajador te puedo hacer ganar mucha más guita que lo que estás ganando. Y cuando me pones la pata en la cabeza, lo más seguro es que no tenga ninguna propuesta para que mejores. ¿Viste? Esto Y que... aparte ahora las dos aristas que enfrentamos, por ejemplo, precarización versus reducción de jornada a nivel global. Acá Claro. no lo plantean en esos términos, pero digo, es la discusión en el foco de trabajo que se plantea, pero sin embargo los habilitados y los que hablan de ese tema no son generalmente los referentes. Total. En ese caso también hay una doble causa. O sea, por un lado, no están o no estamos en general de los trabajadores, los sindicatos, habilitados, pensados como emisores de mensajes o de comunicación o de posición en relación a eso, pero a su vez, y es parte del desafío, y nosotros trabajamos en eso, tenemos que tener conciencia dentro de los propios sindicatos y dentro de las áreas de comunicación y responsables de los sindicatos en que tenemos que salir a hablar de un montón de cosas. Nosotros tenemos que hablar, obviamente un sindicato tiene que hablar de los conflictos, de la discusión salarial, de los problemas, pero también tenemos que salir a contar un montón de las cosas que hacemos. Tenemos que contar sobre los servicios que brindamos, servicios sociales, los hoteles, el turismo, actividades de educación, salir a contar lo que no sea asociado únicamente al conflicto, sino a todo aquello Totalmente. positivo que tienen los gremios, y salir a opinar sobre los distintos temas, como decía Cristian. Además de salir en la página sindical, digamos, salgamos también en economía, hablando sobre una propuesta económica, como hablan los representantes de las empresas. Si hay una nota, si hay un gremio de un área de aviación, bueno, que salga a hablar también en el área de transporte, digamos. Sumemos que los especialistas no sean únicamente... Y los problemas cotidianos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy tenés una cuestión que tiene que ver con el alquiler. El alquiler tiene que ver cae sobre la clase trabajadora, no sobre los grandes herederos de fortuna. Sí, sí, Entonces, es un elemento propio de nuestro movimiento. Y por otro lado, pareciera que a veces no nos animamos a plantear agendas que son concretas. Hace 200 años, ¿cuál fue la principal pelea del movimiento obrero? Las 8 horas. Hace 200 años trabajamos 8 horas. Hoy trabajamos 8 horas. O sea que 200 años de desarrollo tecnológico, de mejoras en los procesos productivos, de acortamiento de tiempo, de hacer eficiente la logística, nos están choreando tiempo para ir a la plaza con nuestros hijos, para salir con nuestros amigos. Pero sin embargo, desde la comunicación ahora lo que el nuevo rol y enfrentamiento es
como no alcanza y el problema se le deriva al trabajador y no a la economía ni a las políticas públicas, estamos hablando de doble empleo, triple empleo, digo, y está muy, muy acertado lo que vos decís. Y además es muy fácil, de verdad es muy fácil decirlo. Digo, te manda a trabajar alguien que si te dice, mostrarle la mano así, vas a ver que no tiene un solo callo. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué te manda a trabajar un tipo que... Tiene una buena crema. Mostrame la mano. No trabajaste nunca. O que no tomó 3 bondis, un subte. No, claro, decime los apellidos. Lo agarras a Marra. Le decís, decime los apellidos de los destornilladores. No lo sabe. Claro. Digo, hay cosas así, viste, que son sencillas para trabajar en términos de comunicación. Después está lo técnico. En lo técnico, digo, este es un ejemplo. Sí. El streaming de comercio es un ejemplo en el que se trabaja lo técnico de manera muy buena y se muestra además que hay una creatividad en el movimiento obrero mucho mayor que en la de los supuestos profesionales. Digo, la banca no la puso ninguno de los sí, para no nombrar a nadie. Ninguno de los streams de Palermo, que están todos en Palermo o Chacarita, bueno, no la puso ninguno ahí. Sí. La pusieron ustedes. Entonces, digo, hay capacidad para construir desde el movimiento obrero nuestras propias formas de comunicación también. Incluso sin duda. Pensar, ¿no? Como decía Cristian, lo de las manos. Te dicen, ¿qué dicen? Agarrar la pala. Yo pregunto, hoy por hoy, en el mundo del trabajo, en la actividad, ¿qué trabajos y cuántos se usan con una pala? Claro, o sea, ¿en qué actividad se usan con una pala en el siglo XXI? Incluso, o sea, en la construcción no usan pala. Ok, listo, agarro la pala. ¿Qué pala querés que agarre? Claro. ¿Para hacer qué? Claro, ¿qué pala? Porque vos me decís que agarre la pala. Ok, ¿qué pala agarro? ¿Agarro una pala ancha? ¿Agarro una pala de punta? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué querés que haga? Porque si ¿cuál es el fin de es una la pala de punta, claro, es para trabajar la tierra. Si es una pala ancha, es para hacer el pastón. Bueno, es como decía el querido Ricardo Iorio, te mandan a trabajar los que no hicieron un pastón en su vida. Exactamente. Sin duda. Siempre hay que citar a Iorio, ¿no? Es una cosa a Cristian le gusta. Es importante. Y aparte hacemos estas cosas. Esa dinámica, sí. Y no, pero agrego algo más de la pala. Vuelvo a lo mismo. En la construcción. Los que van a trabajar en la construcción, en la UCLA, ¿cuántas palas usan? ¿Cuánta gente usa una pala? En el campo, ¿desde dónde se usa una pala? Ya no, eso la discusión es otra. Entonces es una manera de estigmatizar, es una manera de castigar. Es como, no es hacer un trabajo productivo, supuestamente, sino te castigo, anda a una pala como si estuvieras en una cárcel y no. Y esas cosas son cuestiones que hay que analizarlas, escucharlas y tener una respuesta. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante promover una mejora en la comunicación sindical, porque, entre otras cuestiones, primero, que los propios sindicalistas, que los propios comunicadores sindicales tengan conciencia de su capacidad, que es mucho más complejo y requiere muchas más variables comunicar dentro de un sindicato que en la política, por un lado, en lo propiamente político, o en la actividad comercial. Cada actividad, cada comunicación tiene sus lógicas, pero nosotros, los que comunicamos en los sindicatos, tenemos que manejar un montón de variables. Hay que comunicar hacia adentro, hay que comunicar hacia afuera. Una consulta, vamos a jugar así. Soy secretario general, ¿no? Sí. Che, secretario de prensa, Cristian, Ezequiel, ¿por dónde arranco con la comunicación? ¿Qué me pueden dar? ¿Qué consejos me pueden dar? Para llegar bien al afiliado, para que se entienda, ¿por qué redes? ¿Cómo lo hacemos? Por todos esos lugares, lo primero que hacemos es mirar. A ver, ¿qué estás manejando? ¿Qué estás manejando? Por ejemplo, el stream de comercio. Che, buenísimo, esto funciona bárbaro, pero ¿cuántos compartidos tiene el Instagram? ¿Cuántos afiliados tenemos? ¿Cuántos de esos afiliados comparten eso y cuántos comparten imágenes de gatitos? Por decir una cosa, digo, un meme, claro. Entonces, che, ojo, pará, porque compartiste un meme de stream de comercio y recontrapegó. Entonces, ¿por qué no vamos con esa? Entonces, trabajás dos cuestiones. Sistematicidad y organicidad. En todo, tanto en lo externo como en lo interno. Y trabajás con con el mayor potencial que tenés en las redes y en la comunicación, que es tu propia capacidad militante. Todos los sindicatos tienen una cantidad tremenda de afiliados y de delegados. Bueno, los delegados mínimo debería ser una cuestión militante. En eso hay que trabajar mucho la formación, el compartir los materiales, el ser replicadores
divulgación, de los materiales, sí. claro. Ser difusores de los propios materiales. Y ahí tenemos distintas materias. Es decir, bueno, paso por Instagram, hago una serie de anillos, por Instagram, no, por WhatsApp, hago una serie de anillos de difusión que trabajo y que reenvío. Entonces tengo un control de, no sé, 1 a 10, 10 a 100, Sí. 100 a 1000. Entonces, 1 controla los 10 controlan a 100. Y de ahí vas haciendo que compartan los materiales, pero no como una obligación, sino como una dimensión militante, como cuando vas Como a un una compromiso. marcha. Sí, militarla. Y aparte Se una entiende. propia difusión de nuestras propias tareas del día a día y de nuestro propio mundo sindical. si Y se después depende de lo que necesites. Por ahí te funciona muchísimo lo interno y te quieren muchísimo, digo, sos secretario general, te quieren muchísimo en el gremio, pero afuera te ven como un gordo. Un gordo, malo, feo. Entonces quizá lo que tengas que trabajar es la prensa, porque tenés que trabajar la imagen hacia afuera. O al revés, mirá, me está crujiendo el espacio comunitario. Bueno, quizá lo que tenga que trabajar es la comunicación interna. Digo, también eso es un laburo Sí, de sí. diagnóstico que tiene alguna cuestión de arte también, ¿no? De oficio y de arte. Hablando de poder. ahí un poco, Cristian y para los dos, de arte, de construcción y de reformulación de la identidad, porque ahora es como que antes de comunicar ya tenemos un peso establecido sobre la construcción identitaria, si se quiere, lo gremial y lo sindical, ¿no? ¿Qué desafíos ven en la comunicación sindical hoy y cómo ustedes lo abordarían? Por favor. A ver, por un lado, o sea, lo principal es sistematizar. O sea, hay mucho saber, hay muchas buenas intenciones, hay muchas acciones. Lo que falta a veces es un poco de continuidad, sistematización y profesionalismo. Y profesionalismo no quiere decir alguien externo, puede ser gente propios afiliados, afiliadas, como son ustedes, por ejemplo. O sea, eso, darle continuidad y sistematización por un lado. Por otro lado, compartir, intercambiar experiencias. O sea, nosotros justamente por lo que hacemos con el espacio, estamos permanentemente en contacto con distintos sindicatos, gremios, y vamos recolectando y conociendo diferentes experiencias, como es el caso de ustedes, y a su vez las compartimos. Llevamos una a otro lugar llevamos una. Entonces, trabajar la sistematización, intercambiar experiencias, conocer otras experiencias, saber que hay que trabajar desde un streaming y redes sociales, pero a la vez con eso trabajar el cara a cara, el contacto, la recorrida por los pisos, por los lugares de trabajo, colocar un mate, repartir un volante. Hay que trabajar las dos cosas. Digo el mate con el logo, ¿no? De gremio, ¿se entiende? Lo que se llama branding, que no es otra cosa que construir la marca. Y es eso, es tener un termo, tener una camperita que te identifica. Pero, y también hay una cuestión en eso que es, hay un animarnos a decir las cosas, a tener una mirada. El caso de ustedes como Stream de Comercio, que es muy interesante, yo he visto algunos programas, se discute no solo la cuestión del, o sea, más allá de que está centrado sobre el movimiento obrero, se puede hablar de fútbol, se puede hablar de arte, de espectáculos, de cultura. Y los trabajadores podemos tener una palabra propia. Me parece que el desafío más grande de la comunicación sindical es volver a elaborar una palabra propia como la tuvo el periódico de la CGT de los argentinos u otras experiencias. En el momento en el que el movimiento obrero discute el modelo de país, también tiene una palabra propia. También te dice qué quiere hacer con el modelo productivo, si el gasoducto lo va a usar para llevarlo a Bahía Blanca y desarrollar el polo petroquímico o para exportar, o si vamos a trabajar en minería, gas o vamos a trabajar en un proyecto industrial con desarrollo de importaciones, sustitutivo y demás. Bueno, eso es palabra propia, pero no es solo eso, es también qué pensamos respecto del deporte, qué pensamos respecto de a dónde nos vamos de vacaciones, ahí están los recreos. Hay un ejemplo hermoso, nosotros tenemos una página en el marco de comunicación sindical. Sí. Comunicación sindical, entran y hicimos una notita
rescatamos un viejo documental, no está en muy buena calidad, que se llama En Marcha, de 1967, del sindicato de Luz y Fuerza. En el momento de la... Ahí está la página. Este es un panorama que hacemos cada tanto. Pero En Marcha es un documental que lo que cuenta es, en el momento de la proscripción de los sindicatos, el llamado por parte del gremio de Luz y Fuerza a la afiliación, la defensa del sindicato, pero un sindicato que tiene una vida integral, que tiene recreos, que tiene lugares donde haces deporte, tiene desarrollo cultural. Bueno, la clase trabajadora, el movimiento obrero, tiene que volver a discutir la integralidad de la vida. Comunicar sindicalmente es comunicar la integralidad de la vida de los laburantes, que se organizan en los sindicatos, no se organizan en otro lado. Sin duda. Sí, y también perder el miedo, perder la vergüenza, pasar a la ofensiva, decir lo que tenemos que decir, no estar pensando, ¿qué van a pensar de los sindicatos? No, salir y decirlo y animarse, porque en realidad en el fondo somos mucho mejor recibidos cuando estamos decididos y avanzamos que cuando no. Siempre digo que si un sindicalista, si los trabajadores fuéramos conscientes sobre lo que piensan del otro lado, digamos, la contra, respecto a lo que podemos hacer, tendríamos mucho más fuerza. Entonces, perder la vergüenza, pasar a la ofensiva, recordar siempre que esto es otra cuestión, ¿no? Que la comunicación es una herramienta, nosotros trabajamos mucho con esto, pero no deja de ser una herramienta al servicio de los objetivos políticos gremiales del sindicato. Entonces, siempre recordar, o sea, lo que nosotros hacemos, lo que digamos, todos nosotros y nosotras, es eso, tiene que estar al servicio de cuáles son los objetivos políticos gremiales, que básicamente son un modelo de país, mejores, construir poder para pelear por mejores condiciones laborales, salariales en general, solucionar problemas. Y todo lo que hace, sumar afiliados, sumar militantes, todo eso a través de la comunicación, pero al servicio de esos objetivos. Y hay una serie de valores que son concretos, son muy pocos, pero que son parte de los que somos la clase que trabaja, los que trabajamos, no los que viven del trabajo del otro. Digo, queremos vivir en comunidad. Digo, por ahí, obviamente nos encantaría tener a todos una pileta en casa, pero por ahí no se puede tener a que todo el mundo tenga una pileta en la casa. Pero somos felices yendo al club. Sí. Y en nuestra, o sea, y somos felices en realizándonos en comunidad. Y en ese realizarse en comunidad es realizarse en comunidad, recuperar una cuestión que tiene que ver con algo que está siendo muy atacado hoy, que es la verdad. Digo, pareciera la verdad no existe. De hecho, hay gente que ha hecho muy, muy, muy grandes negocios diciendo que no existe la verdad, que la posverdad y no sé qué. Sí. Pero a ver, lo que está haciendo Feynman cuando se come una fake news es mintiendo. Y no lo hizo. No es la primera vez con lo de como es Katy Perry. Sí, Katy Perry. Y aparte también el tema volviendo un poco a lo de Feynman, de qué comunicamos, el rol del periodismo en sí y degradar ese rol, ¿no? Porque una figura como Feynman, que además hoy detenta un poder de audiencia y de comunicación, tiene ya una envergadura plasmada en su trayectoria, no es lo mismo que cualquier vocero. Claro, pero entonces él lo utiliza a favor de la mentira y de la degradación de su propio rol y el del resto, ¿no? Porque él como vocero está degradando su propio trabajo. Y si nosotros le decimos, che, estás mintiendo. No, bueno, es la posverdad y la conversación. Estás mintiendo. Estás mintiendo como cuando, por ser un vago, porque además es vago, no chequeaste lo de la lancha que entraba por el Paraná y que en realidad era una lancha que estaba en Paraguay, o sea, no estaba en Argentina, y él hablaba del narcotráfico y las lanchas que entraban por el Paraná a la Argentina, y eso era en Paraguay. Entonces, chequea la información, haz el trabajo que tenés que hacer, no seas vago, agarrá una pala, Feynman. Entonces, ahí hay que recuperar la cuestión de la verdad. Digo, y tener orgullo de nuestro trabajo. Los compañeros y compañeras trabajadores de prensa están en una situación complicada. Es un gremio que cruje cuando hay retracción.
Y bueno, y hay que volver a recuperar eso. Y además que él detenta el poder de la verdad y de lo decible, ¿no? Porque hace poco salió en redes sociales un video de una chica que estaba hablando de la situación de las universidades, y él le decía, no, eso no es así, y le decía, Feynman, estás mintiendo, mintiendo. Bueno, y decía, no me interrumpas, no, te voy a interrumpir porque estás bienvenido que alguien mintiendo. le diga, che, estás mintiendo. La otra, creo que fue ayer o anteayer, con la toma del Carlos Pellegrini, el pibe que discutía con él le daba argumentos y le daba pruebas, y el planteo hubiera sido, bueno, vení a verlo. Claro, Si no es como decís vos, vení a verlo. Digo, y hay un ejemplo muy bueno en eso, que es el caso de Atilra. El caso de Atilra a los lecheros, con en un momento Alejandra Bada Vázquez, que es la dueña de Lácteos Vidal, una empresaria que genera una imagen. Nosotros laburamos mucho como las narrativas y qué se repite, qué no, cómo se van construyendo los medios. Y Alejandra Bada Vázquez construye una figura que ya no es la de el usuario. Viste que cuando hay un conflicto sindical, lo que sucedía era que ibas a buscar al usuario. Claro. O sea, hay un conflicto en Lácteos Vidal. ¿Qué pasa? La gente no va a poder comer queso. Bueno, eso ya se corrió. O sea, o cuando hay un paro de subte, vas a buscar y le preguntás, che, ¿qué pasa? Y la verdad, llegó tarde. Qué malos que son los trabajadores de subte. Bueno, en el caso de Lácteos Vidal fue la empresaria sufriente, que lloraba, que sufría porque había unos sindicalistas malos, violentos, que le bloqueaban la planta y ella quería producir, y ellos eran los empresarios eran la patria. Los trabajadores de Lácteos Vidal hicieron un muy buen uso, además de eso, un muy buen uso de las redes para mostrar que no había bloqueo. Lo que había era una permanencia fuera de la fábrica. Entonces mostraron que lo que está haciendo Alejandra Bada Vázquez, empresaria de la presidencia de Vidal, es algo de muy mala leche, que es mentir. O sea, es eso, está mintiendo y se puede mostrar. Entonces no tenemos que tener miedo de discutir cuál es nuestra verdad y mostrar que la realidad existe, que está ahí afuera, que hay que volver a hacer comunicación desde esa mirada, desde los valores propios de nuestra, bueno, al menos de la mía, de nuestra mirada como peronistas, ¿viste? Que existe la verdad, existe la comunidad, existe el bien común, y cuando te hablan de que no, la verdad no existe, qué sé yo, es el engaño. Y no hay mitología, no hay teología en la que el engaño no esté del lado del mal. Así que, Feynman, cuando mentís, estás del lado del mal. Sí, es eso. Claramente, sin dudas. Bueno, un poco también para darle un cierre, agradecerles este espacio que hayan venido y dejarles a ustedes la palabra para que den una reflexión final acerca de toda la audiencia que nos está viendo y que por ahí está pensando en cómo sumarse a espacios de comunicación digital o en diferentes medios desde la lógica de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, vamos los dos. Dale. Yo. Por un lado, para los trabajadores, las trabajadoras, acercarse al sindicato. Lo primero que hay que hacer es acercarse al sindicato, y esto es acercarse hacia su delegado o delegada, plantear, digo, mira, me interesa la acción sindical, me interesa colaborar en la comunicación, en la difusión. ¿Cómo lo hago? Hablar con su propio delegado y a los delegados con sus referentes y demás. Digamos, esto tiene que ser una cuestión orgánica. Eso por un lado, como fundamental, ser parte, ser conscientes que es importante, ser conscientes que hay que hablar en el lugar de trabajo, que hay que hablar con las familias, que hay que hablar cuando uno va a comprar algo con el que le vende, con el compañero en el subte, en el tren, en el colectivo, hablar. Siempre hablar y escuchar. Y escuchar, no solamente hablar. O sea, tomar un rol activo y buscar referencias. A los que están a cargo los que son delegados, delegadas, lo mismo hacia arriba. Plantear hacia sus referentes, hacia sus seccionales, a sus secretarios de prensa y comunicación. ¿Cómo hacemos? Digamos, usemos esto, trabajar hablando y escuchando en los dos sentidos. Eso por un lado. Después, bueno, también
quien quiera saber más sobre esto, nosotros siempre hacemos actividades, charlas, hay notas interesantes que las subimos en la web y en las redes. Vuelvan a mencionar la página. Comunicación Sindical, tanto en Instagram como en nuestra web. Tenemos ahí un Twitter que lo tenemos bastante olvidado porque como Twitter es guerra y no nos interesa generar debate. Twitter es guerra en términos de debate. No nos interesa dar ese debate, lo trabajamos mucho más en el Instagram. Y después hay una cuestión que tiene que ver con centrarse en la tarea. Y en esto un ejemplo muy concreto. Ezequiel es hincha de Atlanta. Yo soy hincha de Chacarita. Que un hincha de Atlanta y un hincha de Chacarita puedan trabajar juntos y se lleven bien, tiene que ver con centrarse en la tarea. Más allá de que a él obviamente no le guste el fútbol, porque si no, no podría ser hincha de Atlanta, ¿no? Me gusta jugar, no me gusta tanto ir a la cancha. Pero es eso, la comunicación, como cualquier otra cuestión, tiene una dimensión de oficio, una dimensión de arte y una dimensión técnica. Y la resolución es esa, centrarnos en el laburo, que sea el laburo el que nos ordene. Y desde ahí somos invencibles, estamos totalmente convencidos que somos invencibles si nos centramos en la tarea y nos ponemos a laburar. Y después hay que integrar. Digo, hay cosas que no se pueden hacer, que no va a resolver el stream de comercio, no va a resolver un gremio, que quizá tendrá que resolver una central, pero cada uno desde su lugar ir integrándose en una orgánica propia de un movimiento, el movimiento obrero. Bueno. Última de esto, y también, así como le hablamos planteamos a los trabajadores, las trabajadoras y a los delegados, también es importante que las conducciones tomen conciencia de la importancia de la comunicación, recordar que es una herramienta al servicio de sus objetivos y usarla, y aprovechar y modernizar y usar todo lo nuevo que hay. Sin dudas, podemos, hoy por hoy, las características técnicas hacen que cualquiera pueda estar usando las herramientas más nuevas. Entonces, no quedarse solamente con escribo un comunicado de prensa, ni siquiera un comunicado de prensa y lo mando, o una solicitada, sino hacer muchas otras cosas, por un lado, y usar las herramientas tradicionales, que es lo que nos da también fuerza y nos diferencia. Lo más nuevo con lo más tradicional. El streaming con el cartel que dice UOCRA presente en cada obra. Combinar esas cosas nos da una fuerza imbatible. Bueno, Cristian, Ezequiel, gracias por el tiempo. Están invitados cuando quieran. Que lo hacemos así rápido porque tenemos los chicos que están en CGT hablando de comunicación, a ver si tenemos alguna noticia de lo que está pasando en CGT ahora. Gracias por haber estado. Nos quedamos No, que se escucha porque es en vivo.